Tengan muy buenos días, queridos estudiantes de tercero medio. Bienvenidos a una nueva semana de actividades de la asignatura de Diseño y Arquitectura. Esta semana nos corresponde profundizar un poco respecto de los temas de la arquitectura que está presente en nuestra ciudad. Pero antes de ir con el contenido, vamos a realizar una pequeña retroalimentación de la actividad que tenemos acá atrás, que fue el diseño de nuestra infografía sobre alguna obra de arquitectura. Me llegaron sus trabajos, hay bastante trabajo bueno, tengo que reconocerlo. Para nombrar algunos nada más, en el caso de Camila, tercero B, el fuerte de Valdivia hizo una obra de arquitectura de tipo militar, que era un fuerte de piedra, de estos que están en la ciudad de Valdivia. Quedó bastante bueno, bastante buen trabajo, te felicito. Tuve también ejemplos de dos casos que realizaron la Torre Eiffel, que para este caso la Torre Eiffel es una obra bastante buena y digna de destacar. Ahí tenemos varias particularidades en la Torre Eiffel. Primero, que no fue creada por un arquitecto, fue creada por un ingeniero. Gustave Eiffel no era arquitecto, era ingeniero. Que el mismo Gustave Eiffel tiene, que yo me recuerde, tiene dos obras presentes en Chile. Una que es el puente Banco de Arena, que está en Camino Constitución, el puente ferroviario del ramal, que es declarado Monumento Nacional, fue diseñada por Gustave Eiffel. Y la Catedral de Arica, si no me equivoco, que también fue hecha en fierro por el ingeniero Gustave Eiffel. También ahí hay una pregunta sobre la función de esta obra de arquitectura o de ingeniería. Si bien es cierto, la Torre Eiffel fue diseñada con el fin de una feria mundial, esta permaneció ahí. Al principio fue un poco resistida la obra porque era bastante rupturista. ¿Qué es la Torre Eiffel? Pregunta que yo le hice a uno de ustedes en el trabajo por correo. ¿Qué función cumple la Torre Eiffel? Les comento que la Torre Eiffel en sí, es un atractivo turístico, como me comentaron en su trabajo, pero la principal función que tiene es una torre de telecomunicaciones. Sin más ni menos, es simplemente una torre de radio y difusión. Fue creada en ese entonces, en el momento que fue creada, como un atractivo turístico, como un mirador, que en su principio no llegaban hasta tan arriba los escalones, no era abierta al público en su parte más alta, pero fue creada principalmente con el fin de ser una torre de comunicaciones. Así que es súper importante este detalle. También tengo que rescatar el trabajo de Isidora Vega, quien utilizó como referente al arquitecto Alejandro Aravena, un arquitecto chileno bastante reconocido a nivel mundial en esta época contemporánea. De hecho, hace no más de 3 o 4 años ganó el premio Pritzker, que es como el premio Nobel de la arquitectura moderna. Así que también la felicito por hacer un rescate de un arquitecto netamente chileno, nuestro, ¿ok? También hubo un estudiante que se dedicó y realizó la fachada de la Catedral de Talca. Buen trabajo, también lo felicito, ¿ok? Y eso más o menos de acuerdo a los trabajos de infografía. Como les digo, tomamos como ejemplo el que tenemos acá atrás y fue bastante buena la experiencia. Les recomiendo, guarden esos trabajos, porque con esos trabajos vamos a realizar una exposición gráfica, lo vamos a enmarcar y vamos a realizar algo bien bueno para que toda la comunidad educativa más adelante pueda conocer de nuestro trabajo, ¿ok? A continuación, vamos a trabajar el contenido de esta clase. El contenido de esta clase tiene como título, que es la clase número 2 de la unidad 2 para el mes de julio, de la asignatura de Diseño y Arquitectura, el cual tiene como título Estilos arquitectónicos presentes en Talca, ¿ok? Miren, vamos a hacer un poco de historia de la ciudad de Talca para entrar un poco en profundidad respecto de cómo se fue forjando nuestra ciudad y cómo tenemos lo que actualmente conocemos como la ciudad de Talca, su centro, la periferia, diferentes barrios, ¿ok? La ciudad de Talca, en un principio, a finales del siglo XVII, respondió a la fundación o la creación de Talca, respondió a un interés de la corona española de tener ciudades en Chile que estuvieran a un día de viaje a caballo. Todas las ciudades en Chile están a un día de viaje a caballo y esa era la conectividad que existía en ese entonces. Entonces se fundó Curicó, Talca, Linares, Chillán y así sucesivamente. En ese entonces el gobernador don Antonio Manso de Velasco
fundó la Villa San Agustín de Talca el 12 de mayo de 1742, la cual había sido fundada inicialmente en 1692 por Tomás Marín de Poveda y fue desocupada, como tantas ciudades de Chile, fue desocupada por un alzamiento indígena, o sea, fue invadida por indígenas mapuches y fue quemada y saqueada y quedó deshabitada. Cabe destacar que Santiago también corrió la misma suerte, fue saqueada varias veces, dos veces si no me equivoco, por el cacique mapuche Michipalonco, el cual quemó la ciudad de Santiago y luego se volvió a fundar, y también pasó una historia parecida a la que pasó con Talca. En el principio Talca estaba compuesta solamente por 15 manzanas de esta organización tipo retícula, con una plaza central y a su alrededor 15 manzanas. ¿Qué elementos tenía la ciudad de Talca? La ciudad de Talca contaba con 15 manzanas, como les dije, tenía un poco más de 2000 habitantes, tenía un convento, 2 iglesias, 3 escuelas y la sede del cabildo. Hay una cárcel municipal. Eso era lo que tenía principalmente en un principio, digo, valga la redundancia, la ciudad de Talca. Les vamos a proyectar a continuación acá, les voy a mostrar una imagen del plano de la ciudad de Talca. Si se pueden fijar, ahí están las 15 manzanas. Este es un plano de Talca del año 1844, y también la Plaza de Armas, el costado de la Plaza de Armas, la calle del Comercio, actual 1 Sur, como la pueden ver acá, y al fondo se ve una iglesia que estaba en la 2 Sur con 1 Poniente. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay una plaza, una plazoleta, una pequeña plazoleta. Esa era la plazoleta que encontraba esta iglesia. Actualmente, bueno, después de un terremoto, esta iglesia se derrumbó y ya no existe más. Actualmente ahí hay casas, hay una oficina de arquitectura y hay algunas otras edificaciones. Eso tiene que ver con respecto a cómo era Talca en un principio. Ahora vamos a revisar de qué se trata y cuáles son los estilos arquitectónicos que tenemos o que encontramos en la ciudad de Talca. Bueno, principalmente, volviendo con el tema de la ciudad de Talca, la ciudad de Talca estaba compuesta por haciendas de estilo colonial y en su centro alguno que otro edificio estilo neoclásico, un poco tratando de igualar a las ciudades europeas. Entonces, vamos a comenzar a analizar un poco lo que tiene que ver o lo que tiene relación con los estilos que caracterizan a los principales edificios de la ciudad de Talca. En primer lugar, tenemos el estilo neoclásico. Que el estilo neoclásico, sus características más importantes son que se inspira en monumentos de la antigüedad greco-romana, o sea, busca rescatar ese imaginario greco-romano con las columnas, con los arcos, los finales, las cornisas, todo ese tipo de ornamentación típica de la arquitectura romana o griega. Es cosa de ver, por ejemplo, el Partenón griego, que tiene una forma bastante característica. Yo les voy a mostrar en la guía acá, que está en el www.ginflorida.cl. Podemos encontrar los ejemplos que les voy a dejar para que vayamos comparando las diferentes etapas o los diferentes estilos de arquitectura. Pero principalmente está hecho de manera muy proporcional, con medidas matemáticas, y predominan ciertos ornamentos, ciertas cornisas y medios puntos y diferentes ornamentaciones en la parte superior del edificio, ¿ok? Entonces, acá vamos a apreciar 2 ejemplos de edificios neoclásicos propiamente tales de la arquitectura que están presentes en la ciudad de Talca. El primero es el edificio de la ex intendencia, esquina de 1 Norte, 1 Oriente. Actualmente, producto del terremoto, está en reconstrucción. Se eliminó la techumbre de este edificio para evitar colapso, pero ahí lo tenemos. La imagen que les estoy mostrando tiene 4 pisos, uno en la techumbre. Como pueden ver, su planta es bastante proporcionada, simétrica en sus ambos costados, y cuenta con este tipo de ornamento, cuenta con cornisa y ventanas bastante alargadas. Y en segundo lugar, tenemos también el edificio del Banco BCI, 1 Sur al llegar a 1 Poniente aproximadamente. Ahí ustedes pueden ver en la parte superior esta especie de triángulo que forma lo que es parecido a un templo griego. Ese es uno de los elementos súper importantes del edificio del Banco BCI, que lo representa o que lo reconoce como un edificio de estilo neoclásico. También podemos apreciar una obra que se me estaba quedando en el tintero, que acá aparece, que es el edificio del Banco Español. ¿Cuál es el edificio del Banco Español? El Banco Santander.
Ubicación 1 Sur, 3, no, 1 Sur, 1, 2, 3 Oriente. Sí, 1 Sur con 3 Oriente, ¿ya? Como pueden ver acá, tenemos una imagen antigua de este edificio donde en su esquina contaba con una cúpula en su parte superior, cúpula que representa fielmente a los estilos neoclásicos, y también esas columnas grandes que hasta el día de hoy se pueden apreciar, que son columnas de estilo griego, ¿ya? Eso hace que este edificio parezca una especie de templo en una esquina que empalma de manera, en su parte, en su vértice empalma con estas columnas y una entrada bastante alta, bastante imponente. Enfrente, entre paréntesis, en la fotografía antigua que estoy mostrando, en la parte del frente, tenemos la caja de empleados públicos, que también es un edificio neoclásico, en donde actualmente se encuentra o se encontraría el edificio de Telefónica. Actualmente, bueno, ese edificio sucumbió ante un terremoto como tanto de la ciudad de Talca, y tenemos ahora un edificio que es estilo Art Deco, el edificio de la Telefónica, es un edificio Art Deco que vamos a analizar más adelante, ¿ok? Eso tiene que ver con el neoclásico. Estilo colonial chileno. El estilo colonial propiamente tal es, valga lo que dice su palabra, es que está influenciado por la colonia. Estas casas, su principal característica tiene que ver con el alto de esta casa, con la teja en su techumbre, con la presencia de muchos corredores y pórticos, y con algo súper importante que tiene que ver con su diseño en planta, su planimetría propiamente tal. Acá, como pueden ver, les voy a mostrar, tenemos la imagen de una típica vivienda de tipo colonial. Las casas coloniales o la función de la vivienda colonial o de la arquitectura colonial en Chile es principalmente para vivir, de hacienda, no es ni banco, no es edificio público, sino que simplemente la casa colonial es una vivienda habitable para familias, ¿ok? Contado con 3 patios. Un esquema parecido, por ejemplo, vamos a revisar el Museo Higginiano y otro edificio más como la Villa Wilquilemo. Precisamente la Villa Wilquilemo mantiene su característica de edificación colonial, como vivienda o como hacienda patronal, como casa patronal de estos grandes campos donde trabajaban la tierra, que era en un principio la función de la ciudad de Talca, que era una ciudad prominentemente agrícola, y funcionaba y la gente, los dueños de estas haciendas vivían en este tipo de casas coloniales. La casa colonial cuenta con 3 patios: el patio público de llegada, el patio privado y el patio de servicio. Y entre sí, dependencias, corredores y, como les explicaba, muchas piezas, pero en función de patios, ¿ok? Es una de las principales características de la arquitectura colonial. Ahora, como pueden ver, tenemos acá la Villa Wilquilemo, donde predominan principalmente estos corredores y esa techumbre con teja bastante grande. También están rodeadas de parques y de grandes extensiones de terreno. En Talca tenemos haciendas, pero por ejemplo en San Javier tenemos la Viña Balduzzi, que es una hacienda bastante grande, también estilo colonial, que cuenta incluso con una iglesia adentro. Y otro ejemplo en la ciudad de Talca es el Museo Higginiano. Ahí tenemos un estilo colonial un poquito más moderno, ¿ok? Pero sí, este edificio principalmente, los que hemos entrado, lo reconocemos como una casa, como una vivienda, con, bueno, altura de techo, de piso a cielo muy, muy grande, como en la época, puertas bastante grandes, muchas dependencias, muchas salas, muchos salones, y los 3 patios que como les comentaba, están presentes en la arquitectura colonial. También un poco tiene que ver con el color que tienen estas casas es bastante particular. Se pintaba con pigmentos, con este sentido se pintaba con cal. Las casas eran pintadas con cal y con tuna, que es la tuna es el fruto de esta planta tipo cactus, que tiene unos frutos como comestibles que son tunas. Eso se saca, se pelaba y daba como una saliva, como un alquitrán, el cual se revolvía con esta cal y se pintaba. Acá, como podemos ver, en la iglesia de en la casa de Wilquilemo está en blanco y el Museo Higginiano es de color rojo. Son colores más o menos típicos en los cuales se coloreaban, se pigmentaban las fachadas de estas viviendas coloniales. Ahora, a continuación, vamos a revisar un estilo bastante particular que en mi gusto personal es uno de los más llamativos de la ciudad y que está presente en varias partes, así que lo vamos a pasar a analizar a continuación.
Tenemos también en la ciudad de Talca el estilo Art Deco. El estilo Art Deco fue adquirido o llegó en Talca paralelamente con la presencia en el mundo. Esto es súper importante. Tengo que mencionar, por ejemplo, que el Art Deco, que es conocido como Art Deco, también, o Art Deco sin doble C, fue un movimiento de diseño popular que partió en el 1920 hasta el 1939. ¿Qué pasó en Talca en esa época? El año 1928, si no me equivoco, el 1 de diciembre, hubo un terremoto en la ciudad de Talca, donde la ciudad de Talca fue epicentro. ¿Qué pasó con el casco histórico de la ciudad? Como pasó hace poco con el terremoto, en ese tiempo la ciudad de Talca era principalmente de adobe. Era una ciudad construida en adobe y que tenía una tradición neoclásica, tenía edificios muy bonitos, pero producto de ese terremoto, que creo que fue 7.1, 7.9, fue bastante fuerte, la ciudad se vino abajo. Literalmente más de la ciudad de Talca sucumbió, se cayó la iglesia matriz, que no era la catedral que conocemos, sino que era otra iglesia de estilo neoclásico, que tenía dos torres, era muy parecida a la catedral de Notre Dame en Francia. Tenía un estilo francés la ciudad de Talca que con el terremoto se fue perdiendo. ¿Qué pasó? Se tuvo que construir, volver a construir en ese entonces. ¿Y qué estilo de arquitectura se adoptó? El estilo de arquitectura que estaba de moda, que en ese caso, o que en ese entonces, era el Art Deco. Nosotros aquí en la ciudad de Talca, producto de este dicho que Talca, París y Londres y todo ese tipo de cosas, siempre hemos estado mirando un poco a la ciudad de París, tratando de, en cierta medida, diseñar cosas parecidas o parecerse un poco. No lo vamos a hacer nunca, pero tratando de parecerse un poco a esa ciudad, como modelo. Por ejemplo, la misma diagonal que viene desde la plaza hasta la Alameda, a la altura del estadio, fue trazada precisamente luego del terremoto del 28. Art Deco, vamos al Art Deco. El Art Deco se basa principalmente en la geometría, son edificios geométricos, ¿ok? Y también una cosa que es bien interesante, que en Latinoamérica, en Miami, acá en Santiago y en Talca, la ornamentación del Art Deco se utilizan motivos de culturas prehispánicas, como zigzag, cosas como la cruz andina, se toma bastante imagenología o imaginario de tipo indígena. Eso es súper importante, ¿ok? En la arquitectura, lo principal que predomina en el Art Deco es la forma geométrica y se mantiene todavía en la altura de los pisos, ¿ok? Uno de los elementos más famosos o los edificios más famosos de arquitectura Art Deco es el edificio de la Chrysler. ¿Cuál es el edificio de la Chrysler? Muchos no lo conocen, o sea, lo conocen pero no saben cuál es. Aquí en pantalla lo vamos a ver, ¿se fijan? El edificio de la Chrysler tiene ese estilo geométrico, pero que termina en punta y que da un estilo bastante bonito y es un icono de la ciudad de Chicago. Y en la ciudad de Talca, aunque ustedes no lo crean, tenemos bastante arquitectura Art Deco. En primer lugar, voy a hacer un rescate patrimonial de un edificio que ya no existe. Actualmente se encuentra un terminal de buses en ese lugar. El Teatro Oriente, acá lo ven en pantalla. El Teatro Oriente, bueno, la fotografía ya da cuenta de este teatro en ruinas. El Teatro Oriente era un teatro donde se proyectaban películas mexicanas en el barrio Oriente de Talca, en las inmediaciones del terminal. Estamos hablando aproximadamente de la 4 Sur, 2 y 13 Oriente, si no me equivoco bien en la dirección. Este teatro, como le digo, era muy similar a al Cine Plaza, qué sé yo, pero era un poco más pequeño y tenía palco, una planta y era bastante bonito. En sus tiempos de auge fue bastante popular. Actualmente no existe, fue demolido. Pero acá tenemos una imagen de su arquitectura y predominaba el Art Deco, ¿se fijan? Las figuras geométricas, estos cuadrados, estas líneas, los colores, era bastante llamativo. También tenemos el edificio de los servicios públicos. ¿Cuál es este? El que está en la calle 1 Oriente, entre 1 y 2 Sur. 1 Sur, 1 Norte, bien digo. Este edificio alberga el Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería General de la República, Juzgados de Familia, el Cantón de Reclutamiento y el Correo. ¿Ya? Este edificio, como pueden ver, genera o tiene unas características del Art Deco en el sentido del material. Se trabaja principalmente el material hormigón vivo, puro, ¿ok? Y este tipo de cornisa o de superposiciones de planos, de frentes,
Tiene varios frentes ahí, qué sé yo, que vienen desde el fondo, luego sale una cornisa, una saliente y finalmente otra saliente. Y arriba también tiene una especie de puntas que hacen que este edificio tome una fuerza y una línea vertical que lo haga verse muy alto, incluso más alto de lo que realmente es. Este edificio cuenta con 5 plantas, o sea, 5 pisos, 4 pisos de edificio y una azotea. Como dato curioso, este edificio cuenta con el primer ascensor que se fabricó o que se instaló en la ciudad de Talca. Este edificio cuenta con el ascensor más antiguo de la ciudad. No sé si alguna vez han entrado a esos ascensores. Son bastante antiguos y también un poco de que podamos quedar encerrados. Pero imagínense, 4 pisos y cuenta con ascensores para subir y bajar. ¿Qué más? Este edificio tiene en su base también, en la escalera de entrada, tiene piedra de Rauquén. No sé si ubican la piedra verde de Rauquén, que es una piedra netamente de la zona. Y ahí se hace un poco el símil con el trabajo de elementos totalmente autóctonos del lugar donde se fabrica el edificio, donde está emplazado o construido el edificio. En este caso, la entrada, que es bastante grande, un atrio bastante grande de entrada, tiene estas escaleras que son de piedra verde de Rauquén, piedra que encontramos solamente en la zona del Maule o en la zona de Talca. Vamos a continuar con el edificio, dos edificios bastante llamativos. Como les decía, la arquitectura Art Deco tiene eso, que son planos y rescata un poco el volumen de la edificación, ya no con cornisas, sino que con figuras geométricas. Son bastante geométricos los edificios Art Deco. Tenemos dos ejemplos. El edificio del ex Hotel Plaza, que actualmente es la Universidad de Talca, que también cuenta, que está justamente enfrente del edificio de Correo, que también cuenta con este tipo de arquitectura plana y de bastante altitud, cuenta con 4 pisos, es bastante bonito, actualmente tiene una galería de arte, tiene la oficina central de la Universidad de Talca. Los invito a visitarlo cuando puedan, es un edificio bastante llamativo. Tenemos también finalmente uno de los más, principalmente los más llamativos, la galería del Banco Talca, que está en la 1 Oriente, 1 y 2 Sur. Este empalma con el Cine Plaza hacia adentro. Y como les digo, tiene un trabajo de cornisa bastante interesante, donde incluso en sus dos caras principales, en la esquina, cuenta con unos rostros de tipo indígena. Este edificio tiene 2 pisos y, como les digo, empalma con la galería que llega al Cine Plaza, o al antiguo Teatro Plaza. Tiene su color bastante llamativo, juega con el contraste de azul y amarillo. Y es bastante rescatable como un aporte a la arquitectura de tipo Art Deco para la ciudad. Y finalmente vamos a analizar la arquitectura moderna presente en la ciudad. Finalmente tenemos la arquitectura moderna, que vamos a definir un par de cosas antes de hablar de los edificios o presentar un poco de ejemplos. El término arquitectura moderna, que no confundir con el modernismo, que el modernismo es otra vertiente, otro movimiento artístico y de arquitectura, es muy amplio y designa todas las corrientes o estilos de arquitectura que se desarrollaron en la primera mitad o a lo largo del siglo XX principalmente. ¿Ya? En este caso vamos a tomar el estilo modernista o qué elementos tienen los modernistas. Se desarrolla principalmente el estilo de ventana corrida. O sea, los edificios modernistas ya no son tan altos, sino que nos presentan un tipo de ventanal de tipo horizontal. Ya las ventanas no son verticales, no son más altas que anchas. ¿Por qué? Por un tema que en el siglo XX se descubrió o se le dio más auge al sentido de que la arquitectura tenía que ser a escala humana. Y nosotros como seres humanos no vemos de manera vertical, sino que tenemos una visión más amplia. Y eso hizo que la arquitectura de tipo modernista se planteara de esa forma. También la arquitectura de tipo moderna presenta elementos que son típicos así como de metáforas. Por ejemplo, hacen alusión a los barcos, a las máquinas ferroviarias, a diferentes otros elementos de ingeniería que sirven como referente para la arquitectura. Por eso nos encontramos muchas veces en edificios modernos con ventanas redondas, que son ventanas como de barco, o nos encontramos con relojes. Acá en Talca tenemos ejemplo que los edificios de tipo moderno cuentan con relojes en sus torres, tienen un tipo de torretas con relojes, dándonos a conocer un poco el tiempo y elementos bastante característicos de esa arquitectura. Ese es uno de los elementos característicos a tener en cuenta.
¿Qué edificio en Talca tiene un reloj en su centro? Es bastante conocido, actualmente está deshabitado producto del terremoto, pero está en reconstrucción y va a ser remodelado. ¿Cuál será? Lo vamos a ver a continuación. Tenemos como ejemplo un edificio de una fábrica de estilo Bauhaus, que les pongo acá, donde podemos ver este tema que les explicaba del modernismo, de que los pabellones o la arquitectura es más alargada, es bastante imponente en su fachada, bastante grande, las ventanas o los ventanales son de tipo horizontal y cuenta con un reloj en su fachada o en su entrada de este edificio. A continuación les voy a mostrar dos ejemplos de Talca, bastante interesantes, que ustedes pueden ver. En primer lugar, tenemos el cuartel general del Cuerpo de Bomberos. Este edificio es netamente modernista. Si se fijan también en el estilo que tienen las letras, también una característica del modernismo, ese tipo de rótulo de letras. Podemos ver en su segundo piso esta ventana corrida o esta planta, y este también cuenta con una torre, la cual en su punta originalmente tenía la sirena de los bomberos, pero actualmente la sirena está en las torres más altas que están atrás. Si se fija también, el colorido es como tipo café con blanco, se asimila bastante al trabajo de color que tiene el edificio que mostramos anteriormente. Y también tenemos, a continuación, las escuelas concentradas, o Carlos Salinas Lago y José Abelardo Núñez, o no, José Balmaceda, presidente Balmaceda, y Carlos Salinas Lagos, concentradas de niñas, concentradas de niños. Esta también, como pueden ver, este edificio es bastante largo en su fachada, cuenta con dos niveles y en su centro tiene o consta de un reloj que lo podemos ver hasta el día de hoy. Otros ejemplos también que yo no los tengo acá, pero vale la pena mencionar, es la parte antigua de la escuela de la técnica, del Liceo Técnico Amelia Curvis. También es un edificio de tipo modernista, que fue construido más o menos en la misma época que fue construida las concentradas, ¿ya? Eso sería más o menos lo que tenemos que ver con relación a la arquitectura global y la influencia que tiene en la ciudad de Talca. Bueno, chicos, con toda esta información que tenemos, que es bastante, quiero que ustedes se la aprendan y vean bien y vayan identificando ciertos estilos arquitectónicos cuando salgan ahora a recorrer la ciudad cuando se pueda, porque actualmente no se puede salir, recuerden, quédense en casa lo más que puedan. Esta es la información que tenemos para trabajar la próxima actividad. La actividad la haremos en una próxima oportunidad. Por ahora solamente vamos a conocer estos contenidos, así que espero que les haya parecido bien. Con estos contenidos nosotros vamos a trabajar y con esto sería más o menos la actividad o el contenido que les planteo para esta oportunidad. Finalmente, espero verlos pronto. Los invito a visitar la página web para que se informen de todas las actividades y todas las cosas que están pasando y de toda la información que estamos subiendo. Yo los dejo a ustedes, desde acá me despido. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un afectuoso saludo. Que estén bien.